Bien, como ya sabemos, el factor de seguridad, ¿ya? Es una relación, ¿no? Una relación que nos permite determinar, ¿no? O sea, un límite seguro para que para que el elemento mecánico, el elemento estructural, ¿no? No le sobrevenga eh, la falla más allá de su rango elástico. Entonces, ahora hay que tener en claro, la resistencia real de una estructura siempre es mayor que la resistencia requerida, es decir, uno evalúa los elementos, evalúa ¿no? Y determinamos que cada pieza, de acuerdo a su tipo de material y su conformación, tiene una resistencia última. Ese que se muestra en la curva cuando nosotros hicimos el diagrama de esfuerzo, el esfuerzo de tensión versus la deformación unitaria, ¿correcto? En ese caso, vimos que en la curvatura, el punto más alto nos da el esfuerzo último, ¿no? Es el esfuerzo máximo que puede soportar un determinado elemento, una pieza mecánica. Entonces, obviamente no vamos a poner ese valor último como valor límite para trabajar o para que no se ejerzan cargas sobre estos elementos. ¿Por qué? Porque ese es muy riesgoso, pueden ocurrir otros casos, puede ser que el valor ese último sea un valor teórico y no un valor realmente medido, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Me refería a cuando tenemos nuestras grafiquitas así, ¿no? De esfuerzo, de formación unitaria, vimos que hay una parte elástica, una parte de fluencia, ¿no? Una zona de endurecimiento hasta la ruptura. Este punto de acá es nuestro esfuerzo último. Es el máximo esfuerzo que puede soportar una pieza en tracción en este caso, ¿no? En compresión también puede ser, aún en cortante. Entonces, a partir de este punto, ya comienza el escuellamiento y la ruptura, ¿no? Del elemento. Entonces, nuestro factor de seguridad nos dice la teoría que tiene que ser seleccionado muy por debajo de este esfuerzo último. Ahora, las consideraciones, por supuesto, tienen que incluir que el elemento no debe sufrir un daño permanente. Toda esta zona de acá trata de un daño permanente, ¿no? Una deformación plástica. En ese rango tampoco debe considerarse ningún tipo de carga que pueda producir este tipo de esfuerzo y por ende este tipo de daño. Es así que el factor de seguridad debe ser seleccionado, ¿no? Escogiendo un esfuerzo permisible cuyo valor esté en el rango elástico. En nuestro caso, a ver si se puede ver acá, tiene que estar muy por debajo, ¿no? Del rango elástico, digamos aquí, ¿no? Permisible. O como máximo valor el límite de rango elástico. Ahora, si es más arriba o más abajo, lo determina nuestro factor de seguridad. ¿Cómo se define el factor de seguridad? Se define como la carga última sobre la carga máxima de diseño, ¿no? Si hablamos de cargas o fuerzas, ¿no? La fuerza de falla sobre la fuerza permisible. Si hablamos de esfuerzos, ¿no? Se trabajará de acuerdo a la figura que les mostré. El esfuerzo último, que es este, sobre el esfuerzo permisible. Entonces, desde esta definición, ¿sí? Nuestro factor de seguridad tendría que ser el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible. ¿Correcto? El factor de seguridad, como por anotar,
es un valor adimensional. También se aplica para los casos de esfuerzos cortantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el factor de seguridad? En otras palabras, es la relación entre la carga máxima que puede soportar un elemento, ¿no? Una pieza, y la carga que se ha seleccionado como permisible. Esa relación me da el factor de seguridad. Veamos casos particulares. Por ejemplo, si tengo aquí dos cables, vamos a este aquí abajo, dos cables, y están fabricados de un material dúctil, un material que se estira, ¿no? Que tiene un esfuerzo de fluencia, se refiere al esfuerzo de fluencia justo después del valor elástico, ¿no es cierto? De 2.400 kilogramos por centímetros cuadrados. Y digamos que empleamos un factor de seguridad FS de 3. Eso significa, cuando hacemos nuestros cálculos, decíamos que el factor de seguridad, ¿no? ¿Sí? Es sobre el esfuerzo permisible o admisible, como está aquí, y arriba va el valor último. Entonces, en este caso, el factor de referencia como último, ¿sí? Para este caso, se ha seleccionado el esfuerzo de fluencia, ¿no? Este ejercicio está asumiendo que el esfuerzo de fluencia es nuestro valor máximo que yo debo manejar, mi rango. Y mi valor permisible, ¿cuál sería? Si es que el factor de seguridad es 3. Por despeje simple, 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado entre 3, quiere decir que mi esfuerzo permisible bajo el cal debe trabajar este elemento, este cable, es 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Observen que es mucho menor al esfuerzo de fluencia, básicamente la tercera parte. En eso consiste el factor de seguridad. Aquí se ha seleccionado como 3. Es un buen factor. Ahora, ¿por qué 3? ¿Por qué 2 por 1? Eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que tiene que ver con cierta normatividad, dependiendo para qué se utilice el elemento, ¿no? Sí me importa mucho que la carga, bueno, si la carga no es muy riesgosa, digámoslo así, el factor de seguridad puede seleccionarse en un valor menor que 3, ¿no? El menor factor de seguridad debería ser 1, por supuesto, porque significa que el esfuerzo al cual va a ser sometido este cable tendría que ser como tope 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, recordando la figura, el esfuerzo o el factor de seguridad es un esfuerzo último que se trabaja. Aquí en el ejercicio se ha seleccionado con el esfuerzo de fluencia. ¿Y por qué el esfuerzo de fluencia? Pregunto yo, quizás. Digamos que en nuestra gráfica, vamos a regresar un poquito, digamos que en nuestra gráfica hacemos la parte elástica, zona de fluencia, estoy considerando como máximo valor tolerable este de acá, porque digamos que este elemento es muy importante y no me interesa que se dañe, que se deforme plásticamente, así que todo este rango de aquí, no es tolerable, como tope aquí. Entonces, se ha seleccionado el esfuerzo de fluencia. Entonces, al tener un factor de seguridad, el factor de seguridad reduce el rango de trabajo, es decir, yo sé que hasta acá nomás debe trabajar mi pie, o sea, este esfuerzo debe soportar este cable. Claro, pero no, yo no le voy a decir a los trabajadores, por ejemplo, que pongan una carga que genere un esfuerzo hasta de 2.400, porque puede ser que se me pase unos cuantos kilogramos por centímetro cuadrado y entonces se pasa de este valor de fluencia y lo que sucede es que el cable entra en esta zona donde se empieza a deformar. Entonces yo debo decirle, por seguridad les voy a decir como casi como dicen, ¿no? Digamos que en el argot común uno dice, hay que llegar a las 10, hasta las 10 tienen para llegar. Y siempre hay quienes llegan 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 5, 10 y 15. Entonces, para evitar esos excesos de omisión, entonces
es como cuando uno hoy en día les dice la hora peruana, ¿no? Bueno, yo sé que mi clase es a las 10:20, pero les voy a decir, a las 10:10 quiero tenerlos en el salón de clase, porque estoy estableciendo un rango de seguridad para que a las 10:10 de todas maneras pueda empezar. Entonces, en este caso, he escogido un factor de seguridad de 3 y les estoy diciendo que el esfuerzo máximo que se admisible o permisible es lo mismo, está fijado en 800 kilogramos, por aquí abajo. Así, si alguien no está tomando en cuenta esta norma y se excede, pues haya un rango de posibilidades que pueden entrar y nunca llegue a esta zona. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el factor de seguridad es un factor importante. Muchas veces ha pasado donde dicen, este puente solo soporta 2 toneladas de carga, ¿no? Y pasa un camión, yo tengo 2 toneladas, 200. Sí, normal, puede pasar. Si no he seleccionado bien mi factor de seguridad y lo he puesto en 1, por ejemplo, entonces estoy suponiendo que estoy llegando hasta el límite máximo donde el puente puede trabajar sin deformarse. Si le meto 200 kilogramos por centímetro, 200 kilogramos más, y el puente entraría en una especie de daño, aunque no se percibe. Y no solo uno, de pronto otro camión y otro camión se van excediendo de estos rangos. Entonces, esto va a caer en una deformación permanente de la estructura. Por eso es que hay que trabajar con un factor de seguridad. ¿Sí se entiende? Si selecciono un factor de seguridad de 2, sobre el máximo, trabajo la mitad. Si es sobre 3, si es un factor de seguridad de 3, es la tercera parte. ¿Correcto? Entonces, me dice la teoría, el factor de seguridad mínimo requerido depende del tipo de material, de la importancia del sistema y del tipo de carga que se va a proporcionar. ¿Correcto? Los esfuerzos a los que trabajan los elementos y piezas de un sistema se denominan esfuerzos de trabajo y suelen ser valores cercanos al esfuerzo admisible, pero no necesariamente iguales. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Nuevamente, el factor de seguridad, vamos a regresar un poquito, el factor de seguridad, habíamos dicho que era el esfuerzo último. Ojo, ese último para muchos es el esfuerzo de falla, pero como han visto en el ejemplo anterior, el esfuerzo último lo he seleccionado como el esfuerzo de fluencia. Eso se escoge de acuerdo al criterio, ¿no? Si yo quiero que una pieza trabaje lo máximo que pueda, no importa que se vaya deformando, entonces trabajo con el valor alto de la curva, hasta el punto antes de la ruptura. Pero si yo quiero que un elemento me dure lo más posible, obviamente tengo que trabajar solo en el rango elástico. Por ejemplo, que puede ser el esfuerzo de fluencia, ¿no? Sí. Como les decía, también puede ser el esfuerzo de falla o de ruptura, ¿no? Ese es el que está en la curvita, así, ¿no? Fluencia acá, cuando ya se está rompiendo, cuando ya hay ruptura. Entonces, ese valor último depende del tipo de utilidad que se le vaya a dar. De momento, ese valor va a ser fijado por el problema o el tipo de problemas. Para esto hay que hay que leer las normatividades de cómo se aplican estos tipos de esfuerzos, ¿no? Y aquí se colocaba el esfuerzo admisible o permisible, es lo mismo, ¿ya? Entonces, el factor de seguridad para determinar el esfuerzo admisible no siempre es igual al esfuerzo, observen aquí, este es el esfuerzo de trabajo. ¿Por qué? Porque este es un valor teórico y este es un valor en ejecución, ¿sí? Utilizan la misma lógica de la fórmula, el factor de seguridad, ¿no? El esfuerzo último de falla, sí, pero lo que cambia es en la denominación. Aquí es admisible o permisible, aquí es esfuerzo de trabajo. No es tan común, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces dice, por esta razón cada elemento podrá estar trabajando con un factor de seguridad que no es necesariamente igual al factor de seguridad mínimo requerido y que tendrá que calcularse como, ¿sí?, de la misma forma. Entonces tenemos que hay esfuerzo admisible o permisible y hay esfuerzo de trabajo, ¿sí? Hay una ligera diferencia en el concepto. Vamos a ver unos ejemplos.
otra vez, digamos que si regresamos un poquito hacia atrás, dijimos que nuestro esfuerzo admisible era 800 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Valor teórico. Valor admisible, factor de seguridad 3. Correcto. Ahora, dice, bueno, ya en el trabajo, decíamos que, digamos que el jefe de obra, no sé, me ha dicho que el esfuerzo admisible es factor de seguridad 3 y por lo tanto en mi cálculo hemos dicho que solo debe soportar 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Correcto. Muy bien, entonces efectivamente agarró el cable y uno de los cables le coloco una carga de 1200 kilogramos y al otro 1500 kilogramos. Entonces calculamos el esfuerzo de trabajo, no el esfuerzo admisible porque ya dijimos que el esfuerzo admisible ya fue calculado como el factor de seguridad 3. Factor de seguridad 3 salía 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero ya en el trabajo le pongo efectivamente una carga, porque ¿no? Puedo poner cualquier carga siempre y cuando no sobrepase este valor y le coloco una carga de 1200 y 1500. Entonces, calculamos el esfuerzo de trabajo. ¿Cómo? Con la misma fórmula que calculamos el esfuerzo admisible. Ahora ya no le decimos admisible, sino le decimos de trabajo y decimos que es igual al, al 1200, a la carga. Estamos trabajando aquí con, miren, ¿sí? El área de sección transversal del cable y la carga de 1200 aquí mismo está, ¿no? Entonces esta es la carga, fuerza sobre el área. Y me ha salido 1600 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo de trabajo. ¿Se pasa del esfuerzo admisible? No. Entonces, ¿está bien? Sí. Y si le pongo una carga de 1500 kilogramos, ¿no? Sobre el área de sección transversal, ¿se pasa? No. ¿Está bien? Sí. ¿Correcto? Ese es el esfuerzo de trabajo, en el trabajo, el que ya se está efectuando. Entonces, el factor de seguridad en real de este cable, del primero, será pues 2400, si recuerdan, acá, 2400, lo decimos, sobre el esfuerzo admisible era, ¿no? Para hallar el factor de seguridad, que es 3. Pero aquí le vamos a dividir el esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo de trabajo. 2400 entre 600. Y esto me va a dar 4, un factor de seguridad de 4. Y en el anterior, un factor de seguridad de 3.2. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los factores de seguridad ya en el trabajo, de seguridad en el trabajo, lo que realmente está pasando. ¿Está bien esto? Sí, porque con este cálculo el factor de seguridad sale de 4, que es mayor al definido en teoría, que era 3. Y en el segundo caso, es mucho más cercano a 3. 3.2 igual está muy bien. Yo puedo trabajar colocándole cargas hasta que el factor de seguridad sea mínimo 3. Si el factor de seguridad me sale 2, quiere decir que he sobrepasado el esfuerzo admisible, ¿correcto? Por lo tanto, no en todos los ejercicios, pero en nuestra lista de ejercicios, calculamos con el factor de seguridad primero, con el factor de seguridad, el esfuerzo admisible, ¿sí? Y con el esfuerzo admisible podemos calcular la máxima carga que se puede aplicar. Sí, la máxima. Ya, y si ya le aplico una carga, como en este caso, puedo volver a hallar el factor de seguridad de 4. ¿Está bien? Sí, porque está mejor que el fijado en la teoría, ¿sí? Teóricamente. Y el otro también es 3.2, es mayor, ¿sí? Entonces, la lógica me dice que el factor de seguridad en el trabajo tiene que ser mayor o igual al factor de seguridad teórico. No puede ser nunca menor. Si es menor, eso implica que se ha sobrepasado el esfuerzo admisible, en este caso de 800, 600, 750, ninguno de los dos sobrepasó. ¿Está claro? Si hay alguna duda, por favor escríbenlo al chat. Eso.
Entonces, resumiendo, cuando se trata de un sistema compuesto de varios elementos, la carga admisible, la fuerza admisible o permisible se puede definir en función de la carga que produce la falla del sistema, la carga, el máximo valor de falla y un factor de seguridad. Así se obtiene. Falla sobre el factor de seguridad. Repito, ese factor de falla hay que determinarlo, nos tiene que determinar el problema o se selecciona por lógica. No, lo obvio es que sea el valor de falla, pero muchos trabajan dentro solo del rango elástico, así que tendría que ser el valor de fluencia como máximo. También como la carga que realmente actúa sobre un sistema, o la carga que actúa sobre un sistema, puede ser menor que la carga admisible, el factor de seguridad del sistema será el esfuerzo de falla sobre la carga de trabajo. Por supuesto, lo que hemos hecho con esfuerzos o con cargas da lo mismo. ¿Sí? Se trabaja con cargas, o sea, fuerzas, o con esfuerzos. Es más común trabajar con esfuerzos, pero también el caso de cargas se puede aplicar. ¿No es cierto? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Pero como les decía, ¿no? ¿Cómo se selecciona un factor de seguridad adecuado? Dice aquí, la selección del factor de seguridad debe usarse en distintas aplicaciones, o que debe usarse, es una de las tareas más importantes de los ingenieros. Por otra parte, si el factor de seguridad se escoge demasiado pequeño, por ejemplo 1.1, es muy cercano al punto de falla, la posibilidad de falla se torna inaceptablemente grande, una mayor probabilidad de falla. ¿No? Por otra, si se elige demasiado grande, voy a poner un factor de seguridad de 10 para estar seguros, el resultado es un diseño caro o no funcional. Es decir, puede ser aún hasta más pesado, se gasta más material innecesariamente. Aquí el objetivo es optimizar, ¿cierto? Ni tan pequeño que sea muy riesgoso, ni tan grande que no se pueda costear. Ahora, para elegir el factor de seguridad hay varios elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, hay variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento bajo consideración. Yo compré una viga de acero de tanto por tanto, en tabla dice el factor de seguridad es tanto, el valor permisible es tanto, pero como yo no sé, ese es un valor que se ha establecido como promedio. ¿Qué tal si a mí me ha tocado de las 1000 piezas, me ha tocado una que tenga una microfalla y yo no la puedo detectar? Así que hay una variación ahí, así que tengo que ponerle un factor de seguridad por si acaso, si la pieza no responde igual a la especificación que me han dado. Número de cargas que pueden esperarse durante la vida de estructura. Por ejemplo, si tengo se llama un puente, normalmente está soportando 2 toneladas y los camiones que pasan son de tonelada y media. Va muy bien, pero el uso repetido y continuo, ¿no?, de esa estructura produce un movimiento, hay un pandeo, ¿no?, permanente o recurrente que hace que con el tiempo la estructura empiece a perder capacidad de carga, ¿no? Entonces se va a ir moviendo el valor, ¿no? El tipo de cargas que se han planeado para el diseño que puedan ocurrir en el futuro. Por ejemplo, hay cargas que son estáticas, ¿no? Un camión pasa muy lentamente. O puede ser que eh, pasen otro tipo de estructuras o haya golpes, ¿no? O sea, hay cargas de mayor velocidad, entonces el factor de seguridad tiene que ser diseñado tomando en cuenta esos tipos, ¿no? Una cosa son cargas de tipo estática, ¿no?, casi en reposo, ¿no?, y otras son cargas dinámicas que son de permanente movimiento. El tipo de falla que pudiese ocurrir, o sea, si es cortante, si es normal, etcétera. Y una incertidumbre debido a los métodos de análisis, es decir, hay que trabajar con un valor de certeza, ¿no? Deterioro a lo que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento incorrecto por causas naturales inevitables. Es decir, por ejemplo, si no se mantiene engrasado o no se pinta permanentemente el puente y entonces está sometido a corrosión sin pintura, entonces se va a ir oxidando y las uniones se pueden ir debilitando con mayor rapidez. Entonces, todos estos elementos hacen que yo tenga que escoger un factor de seguridad adecuado.
Ah, por supuesto, también depende de la importancia de un elemento dado la integridad de la estructura completa. Si el elemento no cumple una función no muy importante, pues el elemento se puede romper y se cambia la pieza, ¿no? No es tan grave. Pero si el elemento es crucial, tal que si se daña o se rompe, falla el resto del sistema, entonces ese elemento tiene que ser construido, diseñado de una forma que pueda durar y que pueda salvaguardar la integridad de la estructura de todo el sistema. ¿Listo? Códigos y estándares, ¿no? Si el elemento que está diseñado queda dentro de la jurisdicción de un código o estándar existente, obviamente el factor de diseño o esfuerzo de diseño debe ser seleccionado para satisfacer el código estándar. Algunos ejemplos de estándares son los siguientes. Por ejemplo, si hablamos del acero, el Instituto Americano para la Construcción del Acero, la AISC, es el que norma todo el tipo de estructuras para edificios que son utilizadas para puentes y estructuras similares que utilizan acero. Por lo que es en construcción con acero, el Instituto Americano para la Construcción de Acero tiene ya sus normas preestablecidas, ¿no? Si hablamos de la asociación, depende del tipo de material, ¿no? Digamos de aluminio, también, ¿no? Si hablamos de otras piezas mecánicas, ¿no? Elementos de maquinarias, herramientas, entonces la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, la ASME, ¿no? Es el que norma todo lo que son diseño y construcción de piezas para calderas, recipientes, sistemas de transmisión, otros componentes mecánicos. Códigos de construcción del Estado, por ejemplo, pero tiene normas de construcción y no tengo en claro si hay normas para el tema de construcción de elementos mecánicos. Debe haberlos también, o si no lo hay, deben referirse y llevar de referencia algún otro código internacional. Para el concreto, que una asociación americana de concreto, todo lo que es madera también, ¿no es cierto? Lo que son diseños de puentes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un código que establece los factores de seguridad recomendados para uno u otro uso, para uno u otro elemento o para uno u otro material. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente o vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bien, se aplican dos fuerzas a la ménsula BCD, esta que está aquí, que forma una especie de L, es una pieza, y nos preguntan lo siguiente, sabiendo que la varilla de control AB, este de acá, será de acero con un esfuerzo normal último, ¿ya?, de 600 megapascales. Vamos a anotar este dato, ¿no? El esfuerzo normal último, ¿no? Vamos a poner que es este AB, AB es de 600 megapascales. Determine el diámetro de la varilla utilizando un factor de seguridad de 3,3. Es decir, y el factor de seguridad es de 3,3. ¿Correcto? Parte A. Luego resolvemos las siguientes partes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder eh, entender este ejercicio. ¿Se trabaja con el esfuerzo último? No. ¿Se trabaja con el factor de seguridad? Sí, pero no directamente. Necesitamos hallar el esfuerzo permisible. Con el valor permisible o de trabajo es con el cual tenemos que trabajar. En este caso, son lo mismo, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, vamos a poner acá. Entonces, nuestro esfuerzo permisible o admisible es igual
el esfuerzo último sobre el factor de seguridad. Esto es 600 megapascales, o sea, por 10. Aunque no necesitamos colocarle megapascales luego, no necesitamos hacer una notación distinta. 600 megapascales entre 3,3. ¿Cuánto nos da? Vamos a nuestra calculadora para determinar el valor. ¿Cuánto sale? ¿Qué me dice? 181.81. 181,81 megapascales. Muy bien, Tommy, creo que eres, ¿no? Muy bien. Ciertamente. Aldo también. Abigail, perfecto. Entonces, con este valor es con el cual nosotros vamos a trabajar, con el valor permisible. Es decir, me pide hallar en la parte A el diámetro. Dice aquí, determine el diámetro. Vamos a regresar acá. De la varilla utilizando un factor. O sea, quiero saber este diámetro que aquí está asignado como AB. Entonces, vamos a colocar, se pide hallar, dice que está, diámetro AB. Perfecto. Necesitamos algunos valores. Como vemos, aquí tenemos dos cargas de 50 y de 15 kilonewtons. ¿Alguna otra cosa? ¿Tenemos el valor de P? No directamente, por supuesto, luego lo vamos a hallar. Entonces vamos a hacer algo bien práctico. Hay que encontrar el valor de P, ¿cierto? Entonces, lo más rápido es trabajar un momento. Entonces, sumatorio de momentos alrededor del punto C debe ser igual a 0. Entonces, fuerza por distancia, aquí tenemos un momento en sentido horario negativo, y aquí antihorario positivo, por supuesto. Las distancias están ahí señaladas, entonces tendríamos que anotar 50 kilonewtons por la distancia, 0,3 metros, negativo por supuesto, menos 15 kilonewtons por su distancia, que sería el doble, 0,6 metros, más la carga P por su distancia, que es 0,6 metros, igual a 0. Claro, obviamente en C hay una reacción CX y una reacción CY, pero justamente allí el momento en C, así que los momentos respecto a X y SY no están. Entonces hay que hacer este cálculo. Esto 50 por 0,3, esto es menos 15,0 kilonewtons por metro, menos, ¿cuánto es 15 por 0,6? Sería 9, ¿no? Kilonewtons, perfecto, por metro. Y obviamente aquí P. Podemos pasar todos estos términos al otro lado, con lo cual serían positivos, lo voy a dejar ahí en positivos, y el otro es igual a P todo sobre 0,6 metros. 15 más 9, estamos hablando de 24, ¿no?
entre 0,6. 40. 40, sí. 40, perfecto. Entonces, nuestro valor P hallado, o sea, la carga ahí es 40 kilonewtons. Perfecto. Muy bien. De ahí que sigue. Yo tengo la carga P, tengo el esfuerzo permisible. Vamos a dividir aquí esta sección para aprovechar el espacio. Entonces, lo que sigue es aplicar, ¿no? Decimos que el esfuerzo permisible es el esfuerzo con el que trabajamos, o esfuerzo de trabajo también porque ya nos está dando el valor de P, es igual a la carga P sobre el área de sección transversal. El área de sección transversal va a ser a pi cuartos diámetro AB al cuadrado, ¿no es cierto? Carga sobre área, que tengo estos dos datos, simplemente hay un despeje, por supuesto. Entonces nos va a dar que el diámetro AB, ¿no?, es igual a P, 4P, ¿no? Vamos a poner arriba 4P sobre pi por el esfuerzo permisible. Y ya que está al cuadrado, raíz cuadrada. Reemplazamos estos valores, es decir, 4 por la carga, que es 40 kilonewtons, vamos a ponerle 40 por 10 al cubo newtons sobre pi por el esfuerzo permisible, que es 181,81 por 10 a la sexta newtons metro cuadrado, ¿no? Con lo cual se van a simplificar. Entonces tendríamos nuestro valor del diámetro AB. ¿Cuánto sería ahí? Vamos a multiplicar este término. Diego, entonces es 0,017. Esto es en metros. Si trabajamos aquí, ¿no? 0, vamos a meterle un decimal más, 0,0167 metros, ¿no? Aproximadamente unos 16,7 milímetros, ¿no? 16,7, no, 17 milímetros también, ¿no? Porque el 0,7 en realidad es 17 milímetros. ¿Listo? Esa es nuestra parte A. ¿Cómo se hizo? Primero hay que hallar el esfuerzo permisible, nada más, ¿no? El esfuerzo permisible, a través de su factor de seguridad, obtenemos el valor con el que vamos a trabajar. El resto ya es un cálculo que hemos hecho antes. Vamos a la parte B. El perno en C, ahí está, será de 1 a 0 con un esfuerzo último al corte de 350 megapascales. Encuentre el diámetro del perno C, tomando en cuenta que el factor de seguridad con respecto al corte también será 3,3. Estos datos hay que trabajarlos otra vez. Vamos a llevar nuestra información a la siguiente parte. Aquí hay un gráfico que es importante. Observen que este es el perno de acá y va a haber un esfuerzo cortante doble, ¿no? Acá se corta en esta área y en esta de aquí. Entonces, vamos a anotar esfuerzo último al corte. Vamos a poner, a ver aquí. Entonces anotamos esta información para la parte B. Parte B. El esfuerzo último al corte es 350 megapascales. Nos han dicho que el factor de seguridad igual es 3,3. Eso implica que con esta información
calculemos el esfuerzo de cortante permisible, ¿no? El esfuerzo admisible o permisible es igual a 350 megapascales sobre 3,3, ¿cierto? Y eso es, ¿cuánto sale? 106.0606. ¿Correcto? Sí, Aldo también, correcto. Entonces, 106,0606, bueno, está bien, 0,6 megapascales. Entonces, con este valor es el que trabajamos. Muy bien. Además, nos han dicho que este esfuerzo permisible es para obtener el valor Cx, el diámetro del perno, ¿no? Revisemos aquí. Encuentra el diámetro del perno en C tomando en cuenta que fue correcto. El diámetro del perno en C. Entonces, decimos se pide calcular el diámetro del perno en C. Para eso, yo tengo mi diagrama. Recuerden que había una CX y una CY. Aquí habíamos fijado P en un valor de, tenemos el valor de P, 40 kilonewtons. Vamos a agregar esta información. 40 kilonewtons. ¿Qué hacemos? Aplicamos simplemente las otras dos ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Es decir, solo hay dos fuerzas horizontales. Obviamente Cx, ¿no? Más Cx menos 40 kilonewtons es igual a 0, así que Cx es igual a 40 kilonewtons. Obviamente, esta era nuestra segunda ecuación, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos dice que Cy arriba, positiva, menos y menos, igual a 0, así que es igual a la suma de 50 kilonewtons más 15 kilonewtons. Estamos hablando de 65 kilonewtons que hay en CY. Por supuesto, esto tiene que ser articulado en una única fuerza, porque CX y CY no son más que la fuerza total sobre el perno, ¿no? Que es C raíz cuadrada de 40 kilonewtons al cuadrado más 65 kilonewtons al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da ahí? La raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 65. 5.825. Recuerda de 5.825. ¿Y cuánto es esa raíz? 76.32. Entonces, 76,32 kilonewtons, ¿no es cierto? Y Tommy, correcto, 76,32 kilonewtons es la fuerza cortante, ¿no? Que que va a recibir este perno. Entonces, si ya conocemos que el perno va a recibir esta fuerza que es cortante, y el esfuerzo cortante permisible es este, nos falta determinar qué diámetro es el adecuado para que eh, soporte esta carga permisible. Además, hay que tener en cuenta que este perno, como mostraba en el diagrama inicial, aquí está soportando un doble apoyo, producto entonces de un esfuerzo cortante doble, ¿cierto? O sea, este perno va a ser cortado en dos áreas, ¿no es cierto? Debido a esta carga, bueno, la carga C es algo así, ¿no? La carga C. O en contra, por supuesto, estamos hablando de C medio, ¿no? En cada tramo.
¿no es cierto? Entonces, es doble. Entonces, el esfuerzo cortante permisible es doble, eso lo hemos visto por la gráfica, será igual a la carga, que es en este caso C, sobre el área, 2 veces el área, porque es cortante doble. Aquí entonces tendríamos que C sobre 2 por pi cuartos, diámetro C al cuadrado, de donde vamos a despejar el diámetro en C. Entonces, acá también simplificar. Entonces, el diámetro en C del perno va a ser igual a, acá se queda 2, entonces va a quedar 2C sobre pi por el esfuerzo cortante permisible. Es doble, por supuesto, ¿no es cierto? Y ya que es diámetro al cuadrado, raíz cuadrada. Reemplazando, tenemos 2 por C, que es 76,32 por 10 al cubo newtons sobre I por el esfuerzo permisible, que es 106,06 por 10 a la sexta pascal, o sea, newton sobre metro cuadrado. ¿Cuánto nos da aquí? 0.02140. 0,02140 metros. Estamos hablando de 21,4 aproximadamente, 21,40 milímetros, ¿no? Esta sería mi respuesta B. ¿Listo? Si verificamos aquí, están las cargas. Bueno, 76,3, nosotros hemos trabajado con 32, un decimal más. El área, bueno, este es el área A. ¿Sí? Para el caso B, 0,21,4, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí 21,4. Claro está, el autor está haciendo una simplificación mayor. 16,7 milímetros de diámetro de una varilla precisamente no hay, ¿cierto? Si bien puedo obtener varillas con una precisión, esta en milímetros, en décimas de milímetros difícilmente va a haber. Se debe redondear al inmediato superior. Entonces compraríamos una varilla con un diámetro de 17 milímetros, ¿no? Que esa es la lógica, ¿no? El diseño. No me van a dar de 16,7. Podría ser, pero bueno, 17 milímetros, esa sería la varilla específicamente. Y en el caso B, 21,4 milímetros, lo lógico es que trabajemos con un perno, ¿no? 16 milímetros de 22 milímetros, ¿correcto? Esa sería nuestra deducción lógica. 21,4 no voy a encontrar. Eso se puede ver aquí en los resultados. El autor, que es Beer, ¿no? Está trabajando así, ¿no? Ahí el área y luego el diámetro. O sea, como 74. Bueno, yo creo que de 17. Para el caso cortante, igual, ¿no? 22 milímetros. ¿Listo? Bien, hay una pregunta más. Hay el espesor requerido de los soportes de la ménsula en C, sabiendo que el esfuerzo permisible de apoyo o de aplastamiento del acero utilizado es de 300 megapascales. Aquí, justo en este diagrama, estas orejitas a través de las cuales pasa el perno y soporta la ménsula, las orejitas deben soportar un aplastamiento, ¿correcto?
Entonces, y me dice que el espesor T no está definido. ¿Qué tan gruesas deben ser estas orejitas? ¿No? Ya que el esfuerzo permisible es de 300 megapascales. Ojo, aquí no me han dado el factor de seguridad. Si me dan el valor permisible, ese es el valor con el que se trabaja. En el caso A, no me dieron el valor permisible, me dieron el último. Y por lo tanto, al darme un último, me dieron un factor de seguridad. Por lo tanto, tenía que hallar un valor permisible. En el caso B también, valor esfuerzo último, factor de seguridad, y tenía que ir un esfuerzo permisible. Con el valor permisible es con el que se trabaja. En el caso C me han dado el valor permisible, así que no hay que calcular ningún otro esfuerzo, ¿no? ¿Sí? El valor permisible es 300 megapascales, ¿correcto? Y entonces lo vamos a hacer aquí adelante. ¿Sí? Entonces, parte C, ¿ya? Están diciendo, es un esfuerzo de soporte, sí es soporte, pero es lo que sufre ese aplastamiento, que es un valor permisible, ¿no? De soporte, vamos a poner. Esto es 300 megapascales. Con este valor se trabaja, ya no hay que hallar ningún otro esfuerzo. Es el permisible, con el permisible se trabaja. Bueno, ya que obtuvimos el valor de la carga en C, la que soportaba el perno es la misma que soportan las orejitas, pero claro, fraccionadas en dos partes, ¿no? Ya que el área es la misma. Entonces, aquí estas cargas se apoyan como máximo en media sección, ¿no? Del apoyo. Si hablamos de una gráfica así, correcto, de una de las orejas, de los soportes, el perno, vamos a hacerlo un poquito más, hacerlo en vamos a hacerlo en otro color. A ver, si lo dibujo el perno acá, el perno no necesariamente está, apoyándose sobre todo el agujero, ¿no? Como que es ligeramente más pequeño. Entonces se apoya básicamente en toda esta área. Como máximo está acá. Es toda esta área de acá. Obviamente no se trabaja sobre toda el área de esta forma, sino solo sobre su proyección plana, sobre este rectángulo, ¿correcto? ¿Y por qué no se trabaja sobre toda su sección plana? Básicamente, cuando yo tengo, digamos que tengo este perfil y tengo un punto de apoyo aquí, o sea, hay un contacto hasta la mitad del agujero, hay reacciones, o sea, el perno está ejerciendo fuerzas perpendiculares a la superficie, y como son perpendiculares, van cambiando de dirección, ¿correcto? Otro detalle que ocurre es que las fuerzas que están más, las fuerzas que están en este sector lateral son muy, muy pequeñas porque sus componentes perpendiculares también lo son. Recuerden que la carga viene en esta dirección. Así que sus componentes, a medida que se va subiendo en la pared circular, son cada vez más pequeñas. O sea, digamos que estas son mayores y estas son mucho más pequeñas. Entonces, estas componentes de acá son casi imperceptibles. Así que como buena aproximación, en vez de tomar toda esta longitud como área, se toma simplemente su proyección, esta longitud. Esta es, ¿correcto? Así que el área de proyección es un área rectangular, ¿no? Rectangular. Es así. Donde esta longitud es el diámetro del agujero y este de aquí es, por supuesto, el espesor, que es el que queremos hallar.
no tenemos por qué calcular esta área que estaba en rojo. Porque, como repito, buena aproximación, estas componentes son casi imperceptibles a medida que se va se va verticalizando la pared. Entonces, muy bien, el esfuerzo permisible de soporte, dijimos soporte, es igual a la carga permisible, en este caso C, sobre el área. Para cada uno, bueno, ya que C medios y cada orejita son de del mismo espesor, o han de ser del mismo espesor, C medios es lo que se está trabajando aquí, sobre el área, ¿no? Sobre el área, una de las áreas aquí. Entonces despejamos C medios, y el área sería el diámetro por el espesor, ¿ya? Donde el diámetro se selecciona en 22. ¿Por qué 22? Porque 22 fue el diámetro del perno seleccionado anteriormente, redondeado, por supuesto. Entonces, el agujero como mínimo debe tener el mismo diámetro, 22. Puede tener ligeramente mayor, pero mínimo 22. Entonces, de ahí viene nuestro despeje para encontrar el espesor. El despeje nos va a decir que el espesor T es igual a C, ¿no? Vamos a poner sobre 2 por el diámetro y por el esfuerzo permisible de soporte. ¿Listo? Entonces, esta carga C, ¿cuánto era C? Nosotros la trabajamos, entonces el dato del texto, nosotros hemos trabajado 76,32 kilonewtons. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. 76,32 por 10 al cubo newtons sobre 2 por el diámetro, repito, diámetro 22 milímetros porque es el diámetro del perno. Correcto, entonces esto es 22 por 10 a la menos 3 milímetros. ¿Podríamos trabajar con su valor reducido, con el de 21,4? No. ¿Por qué? Porque a esta altura tenemos que tomar una decisión. A menos que yo diga que voy a conseguir un perno de 21,4 milímetros, ¿ya? Con ese dato, 21,4, seleccionamos para el siguiente caso. Pero si yo ya hice una suposición de que el perno no hay en coma 4, sino el inmediatamente más grande, entonces tengo que seleccionar un perno de 22, lo que hace más grande el agujero, correcto. Y eso varía el parámetro. Entonces estoy trabajando con el valor del perno, que ya seleccioné. 22 por 10 a la menos 3, perdón, metros, ¿no? Ya no milímetros. Entonces, no, metros. Y de ahí, por el esfuerzo permisible de soporte, por 300 por 10 a la sexta newtons por metro cuadrado. ¿Qué es lo que nos va a dar acá? Newtons se van a simplificar. Uno de los metros se simplifica y nos quedan metros. Claro, el espesor está en metros. ¿Cuánto nos da el valor de T? Hay que multiplicar, o perdón, dividir, ¿no? 76,32, ¿no? Por 10 al cubo, que es 1000, entre todo el otro valor, que es 2 por 22. 5.78181818 a la menos 3. ¿Cuánto, perdón, Tommy? 5.781818 por 10 a la menos 3. Ya, 5,781818, bueno. Sí, Diego también lo calculó. Por 10 a la menos 3 metros. Estamos hablando de 5,78 milímetros. ¿Correcto? Como mínimo.
los grosores de las láminas o de las placas tampoco creo que se den en .78, así que lo obvio sería trabajar con 6 milímetros, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la respuesta 6 milímetros. Lo obvio sería trabajar entonces de 6 milímetros. Entonces, hay algo de... Claro que mi respuesta teórica es esta, ¿cierto? Entonces, se escoge 6 milímetros como criterio lógico. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Obviamente que cuando yo escojo 6 y vuelvo a calcular el valor permisible sale menos de 300, que está bien, tiene que salir menor de valor permisible. Y si calculase su factor de seguridad, sería mayor factor de seguridad que el valor teórico. Aquí, aunque no me lo ha pedido el problema, puedo calcular el factor de seguridad en el trabajo para cada una de las piezas. Por ejemplo, en el caso 1, aquí aclaro, ¿no? Recuerden, en el trabajo, valor en el trabajo y valor teórico aquí. Por ejemplo, nosotros en el caso A encontramos que el diámetro AB era 16,7 milímetros. Obviamente, si utilizo 16,7 a la inversa, vamos a obtener un valor permisible de 181,81 y un factor de seguridad de 3,3. Perfecto. Ya. Pero, ¿qué pasa si selecciono 17 milímetros? Si selecciono 17 milímetros, el esfuerzo permisible, ¿ya? No, con esta carga de 40, nos va a dar un valor menor de 181, que está bien, pero eso implica que ese valor menor dividido D que divida al esfuerzo último va a dar un factor de seguridad mayor a 3,3. ¿No es cierto? Hagan la prueba, ¿no? O sea, saldría un factor de seguridad mayor a 3,3. Entonces, y si en este ejercicio me dicen, ¿y cuál es el factor de seguridad en trabajo? Repito, ¿qué es lo que tendría que hacer? A trabajar con 17, hacer a la inversa, no vaya, P sigue siendo 40, eso no cambia, porque ese es el tema estático, pero cambiaría el esfuerzo permisible y si despejo el factor de seguridad, porque el esfuerzo último ya está dado, nos daría un valor de mayor, ¿no? Mayor a 3,3, por supuesto. ¿Sí? Igual en la segunda parte, ¿no? Nos dio 21,40, si trabajamos con 22, la pregunta, ¿cuál es el factor de seguridad en el trabajo de este elemento? Hacemos la inversa, se no cambia, por supuesto, sino este valor de acá. Y por supuesto me debe dar un factor de seguridad mayor al de 3,3 también. Si se entiende la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos engrosando el elemento y nosotros en teórico calculamos el mínimo valor, pero nosotros lo estamos redondeando, así que el factor de seguridad va a ser un poquito más alto en el trabajo, va a ser un poquito más alto que el teórico. ¿Listo? Esa es la idea. Muy bien.